¿Cuántos están dispuestas a escuchar lo que Dios quiere hablar ahora? Amén. En esta ocasión no voy a dar yo la predicación, sino que invité al hermano Mauro para que sea él quien nos comparta esa palabra, y espero que sea de bendición, de edificación. Eso sería muy bueno. Pero si no, puede hacerlo en su casa también. Duérmase un rato y de manera que acá usted esté bien metido, bien concentrado en lo que Dios quiere hablarle, porque a Dios le encanta que seamos atentos a Él. ¿Cómo se siente usted cuando usted le está hablando a su hijo y su hijo está viendo para otro lado o se está durmiendo? Te estoy hablando a ti. Uno quiere que le pongan atención, ¿verdad? Pues Dios también quiere que seamos atentos con Él. Es su palabra, y esperamos que hoy pues también sea un mensaje de gracia y de sabiduría y de edificación. Estamos iniciando ya lo que es la cuaresma, o sea, los 40 días antes de la Semana Santa, y es un tiempo de preparación. Algunos dirán, yo me estoy preparando porque no estoy comiendo carne ahora. Eso no es prepararse realmente, eso puede ser una hipocresía, un pretexto hasta cierto punto. Lo que Dios quiere es el corazón, un corazón transformado. Y yo creo que la palabra sobre eso nos va a hablar. Así que, hermano Mauro, gracias por aceptar la invitación, y ya el tiempo es para usted. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Seguros? Me da un gusto saber que Dios siempre quiere usarnos, ya que nosotros nomás somos hombres que servimos a Dios, pero agradecidos por lo que de verdad Dios hace en nuestras vidas. Y este es un hermoso privilegio. Como presbiterianos sabemos que el pastor es el encargado de este púlpito, y gracias por la oportunidad. Humildemente lo hacemos, y con la ayuda de Dios, principalmente con el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas. Yo quiero que leamos ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 32, versículo 5, y después hacemos una oración. Salmos capítulo 32, del 1 al 5, ahí vamos a estar en la palabra, vamos a estar ahí hablando de este pasaje, de esta escena muy importante, que de algo vamos a aprender para nuestras vidas. Dice, yo sé que ya lo tienen, ¿verdad? Algunos en el teléfono lo encuentran más rápido. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos. Gracias, oh Dios eterno, porque estamos delante de tu palabra como hombres necesitados, hombres sedientos de conocerte cada vez más, de saber cuál es lo que necesitamos en nuestro camino como cristianos para servirte mejor, para adorarte, para exaltarte, oh Dios eterno, Dios soberano. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este momento especial donde vamos a estar meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Es una historia que quiero enfatizar acerca del pasaje que hemos leído. Todos hemos escuchado de David, ¿verdad? Todos sabemos quién fue David. Fue un rey, y que fue un hombre guerrero, que fue un hombre que empezó como cualquiera de nosotros, llegando del campo, cuidando esos animales de su padre, y de esa manera fue, y lo conocieron de esa manera hasta que llega la oportunidad donde hay un Goliat ahí que está poniendo a temblar a los israelitas.
Y ahí aparece él. No le creían por su estatura, por su edad, pero Dios lo está llamando, Dios lo está buscando para algo, para su obra, para que trabaje en ese ejército. Y podemos ver que empieza como cualquier hombre, pero al final de todo llega a ser un rey. La historia no la quiero alargar porque no quiero hablar solamente de eso. Y cuando llega un rey pasa una escena muy tremenda en su vida, muy difícil, donde peca, donde toma una mujer que no es de él. Además del montón de mujeres que tenía en su reinado, en su palacio, toma una mujer que no es de él. Entonces, el tema que vamos a ver, por eso es un pecador arrepentido y justificado. Vamos a ver por qué es que le puse este tema. Y como decía, David es un hombre que está ahí, ha pecado. Y yo voy a leer el pasaje donde se encuentra la escena, donde está David, llega Natán y le dice, tú has pecado, pero se lo dice de una manera donde él no se imagina que es él mismo. Dice en 2 de Samuel capítulo 12, del 1 en adelante, Jehová envió a Natán, a David, viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Escucha esa historia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con él sus hijos juntamente, comiendo de su pecado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. Esa historia. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y dice entonces el 7, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Después que, imagínense, le diga, a ese que hizo esa tal cosa hay que matarlo. Y después le digan, no, ese eres tú. Sigue diciendo el texto, y dijo Natán, tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y de ti la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces cuando pasa esto, aproximadamente Natán llega quizás un año o quizás no sé cuántos meses después de lo que había pasado, porque ya había un niño ahí. De esta relación a Urías, que era su esposo de Betsabé, lo manda a la guerra y lo manda al frente para que pudiera morir. Hace tantas cosas. Primero lo manda a su casa para que pueda estar con Betsabé, pero no pasa nada porque ya estaba embarazada esa mujer de él. Entonces la historia va así y va y él trata de encubrir su pecado, él trata de culpar al otro, él trata de decir que él es libre porque recuerden que es un rey, recuerden que es una persona muy importante ante el pueblo. Y cuando pasa todo esto, después de que pasa un tiempo, llega Natán y le dice todo esto. ¿Y sabes qué, rey? ¿Sabes qué? Tú eres esa persona. Tú eres que le quitó a ese hombre la única corderita que tenía. Después que tú tenías muchas, veniste y le quitaste la única que tenía. Wow, yo pienso, si fuera a mí, me siento y me quedo sin palabras. Porque es algo bien tremendo. Y recuerde que quien mandaba a Natán era un profeta que había sido enviado por Dios. Entonces no era cualquier hombre que había llegado
a visitar a David. Pero quiero ver unas palabras que menciona el texto que leímos al principio. Dice que hay unas palabras ahí. Hay una palabra que se llama transgresión, pecado, iniquidad. Cada una tiene un matiz diferente en el idioma original, y David reconoce su pecado personal, porque es un pecado personal que le sucede, pero esto empieza con un pecado de fantasía, porque la historia dice que la vio bañándose, la vio en un lugar de lejos. Entonces por eso podemos pensar que empieza el pecado, es un pecado que empieza como una fantasía en la mente, pero que después cae en ese estado de pecado él, y un estado de sufrimiento, porque dice, transgresión implica una rebelión voluntaria contra la voluntad de Dios. Escucha, eso implica una rebelión voluntaria ante las leyes de Dios, y pecado significa errar al blanco, pecado significa cruzar una línea, también es desobedecer los mandatos de Dios. Cuando dice, el pecado que es errar al blanco, tira una flecha pero nunca llega a ser perfecto. Esos somos nosotros los cristianos. Así es el hombre. Dice, unos una flecha llegan más lejos que otras, pero no llegan al blanco. También pecado es cruzar la línea que está entre nosotros y lo bueno y lo malo, y nosotros decimos no, pero a nosotros nos gusta hacer lo malo. Si hay un rótulo y dice no tiene que subirse al césped, por favor no se suba, a nosotros nos dan ganas de subirnos ahí. Naturalmente es así. Si a los niños le dicen no hagas eso, más rápido van y lo hacen. Esa es la naturaleza del hombre. Y eso es pecado. Iniquidad, que viene, la otra palabra tiene que ver con la distorsión moral, y eso es lo que estábamos mirando con esta historia. Esa distorsión moral, o la deshonestidad, o el fraude que el hombre siempre quiere hacer. Así que el versículo primero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es una deuda perdonada. Dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurados, dichosos, felices esos hombres que han sido perdonados, felices esos hombres que esa deuda ha sido pagada. Eso es lo que está diciendo este texto. El pecado es el problema de la humanidad, el problema que siempre está con nosotros. El problema del hombre es el pecado, y el perdón es la liberación que Dios hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos libera, nos quita el pecado, también cubre el pecado, lo que menciona este texto, borra el pecado y también se olvida del pecado. Por eso dice él en este texto, David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Felices esos hombres que de verdad han sido libertados de esa esclavitud del pecado. El texto siguiente dice, el 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es callar? Es guardar silencio, ¿eh? Es encubrir, es quedarse callado de algo que hicimos mal, de algo que queremos esconder, y es lo que quería David, esconder ese pecado. Pero hay una cosa que nos está martillando y nos está diciendo, eso está mal, eso que has hecho, eso no está bien, y eso se llama conciencia. Y esa conciencia la tenemos ahí para saber cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Es igual que el dolor existe para saber si estamos enfermos o estamos en buenas condiciones con nuestra salud. Entonces, hablando de la conciencia que menciona el texto, mientras callamos la conciencia poniendo la máscara a nuestro pecado. Cuando decimos callé, nuestra conciencia le ponemos una máscara. Como decir, bueno, yo no estoy en pecado. Actualmente lo típico es cada quien está en una dirección diferente viviendo y no hay pecado.
Tratamos de ponerle una máscara, pero la conciencia nos está diciendo, eso no está bien. La otra cosa es, nos justificamos a nosotros mismos. Cuando pecamos a veces tratamos de justificarnos y decir, no es mi culpa, la culpa es del otro. Y si no, veamos Génesis cuando dice, la mujer que me diste, por eso yo pequé. Adán estaba tratando de culpar a Dios prácticamente. Y a veces nosotros con nuestros hechos tratamos de culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Entonces esa conciencia, también que tratamos de ignorar nuestro pecado, lo que estaba pasando en ese momento. David se había olvidado de eso, quizás ya ni se quería recordar de ese momento difícil que había pasado, pero la conciencia estaba ahí y Dios llega y le habla y le dice, tú fallaste, tú hiciste esta injusticia, hiciste un pecado. Entonces, cuando tratamos de ignorar nuestro pecado, la conciencia siempre nos va a estar amartillando y nos va a estar diciendo, lo hiciste y tienes que hacer algo por eso. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Otros dicen que somos reprobados nuestra mente y dice que profesan conocer a Dios. Dicen saber que de verdad son cristianos, pero sus hechos dicen otra cosa. Profesar no significa nada a menos que haya obediencia. Podemos profesar y nuestro interior puede decir que estamos bien, pero si hay obediencia, nuestro interior está mal. El siguiente texto dice, el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. En el Salmo 51 es donde él está confesando eso, y aquí prácticamente lo está diciendo al pueblo. Saben que yo pasé por un momento muy difícil. Y dice, el pecado lo llevó a la muerte espiritual. Por eso dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. El pecado lo enferma al ser humano, el pecado lo pone espiritualmente muerto. También lo lleva a un estado de muerte, como estaba diciendo. David estaba consciente de la mano de Dios sobre su vida. David sabía que algo estaba pasando ahí, que Dios estaba ahí. Estaba desesperado porque la conciencia se lo estaba comiendo. Por eso dice este texto de esa manera. Y también el siguiente texto dice el 5. Declararé y no encubriré mi iniquidad, dije. Confesaré mi transgresión a Jehová. Y eso se llama confesión. Nosotros somos una iglesia de confesiones. Si no, veas el libro de confesiones y ahí están las confesiones de nuestra iglesia, de lo que nosotros creemos. Y la confesión confesar es admitir la verdad acerca de sí mismo y de nuestras acciones. Eso es confesar. El apóstol Pablo procuró confesar, dice, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, y eso lo dice en Hechos 26:16. Pablo, un hombre de Dios, estaba diciendo siempre, y Pablo decía, yo soy el más pecador. También Pedro decía, soy un pecador. Todos ellos dijeron y declararon que eran pecadores, pero eran unos pecadores arrepentidos, porque Jesús o Dios había derramado su gracia sobre ellos. Dice, si confesamos, un texto aquí en 1 de Juan 1:9-10, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que hacer algo. ¿Qué dice que hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Los pecados escondidos que están ahí, que nosotros, como otros amigos o seres humanos que tenemos a un lado, no lo conocen, pero Dios sí lo conoce. Dice el siguiente texto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
¿Cuántos no somos pecadores? Todos somos pecadores. Pero dice a pecadores que nos hemos arrepentido y hemos confesado y hemos profanado y hemos dicho que de verdad Dios es nuestro Rey, que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Entonces, para ver esto, también hay otra historia que en el Nuevo Testamento que habla del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se sintió que había caído hasta lo más bajo, que dijo: iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es una declaración, esa es una confesión. Entonces, todo depende de nuestro perdón, de nuestra confesión, de confesarnos ante Dios. El gozo verdadero de la paz perfecta y el contentamiento interior viene cuando confesamos nuestros pecados y reconocemos nuestras culpas delante de Dios. Dice también, la gracia de Dios es plenamente capaz de cubrir nuestras transgresiones, pecados, iniquidades. ¿Cuánto creen eso? La gracia de Dios puede hacer todo eso en nuestras vidas. Esa gracia de Dios que nos ha llegado, no hay nada que sea, no hay nada que no pueda expirar. Hay algo entre nosotros. Quizás habrá algo que está oculto ahí, como estaba David guardando ese pecado. Vamos a esperar a que venga alguien y nos diga: ¿sabes qué? Estás en pecado, eso no está bien. No vamos a esperar eso, porque a través de la palabra lo encontramos. A través de la Biblia encontramos lo bueno y lo malo que hacemos. A través de la palabra encontramos en la condición que nosotros nos encontramos. Por eso hay algo entre mí y Dios que no hemos confesado. Es una pregunta muy interesante. ¿Habrá algo todavía que es un pecado que tenemos ahí y no le hemos dicho a nuestro Dios: perdónanos, ten misericordia de nosotros? Pongámonos a pensar, ¿habrá algo ahí todavía guardado? ¿O habrá algo entre mí y otra persona que necesitamos arreglar? ¿Habrá una ofensa entre nosotros los hermanos que no hemos confesado? ¿Que no le hemos ido y pedido perdón? Podemos ponernos a pensar también. ¿Puede recordar una ocasión cuando tuvimos fervientemente confesión a Dios por causa de algún pecado? ¿Usted se recuerda alguna vez que se haya venido orado en su aposento y de pedirle a Dios perdón por ese pecado? ¿Y qué pudo sentir? Una descarga, ¿verdad? Una carga que traíamos ahí. Si vamos y le pedimos perdón a Dios por algún pecado oculto o por esos pecados habituales que tenemos, que todavía hay en nuestras vidas, que todavía quizás no le hemos pedido perdón a Dios o no le hemos confesado ese pecado, aunque Él lo sabe, pero dice la palabra que tenemos que confesar nuestros pecados con nuestra propia boca. Quizás habrá algo ahí que todavía nos está poniendo pequeños y no nos deja crecer espiritualmente. ¿Habrá algún pecado habitual? Usted y yo lo sabemos. Dios lo sabe, porque Dios nos conoce. ¿Qué pecado será? Usted lo sabe, yo lo sé y Dios lo sabe. Pero tenemos que llegar a una confesión. ¿Cómo nos sentimos cuando confesamos? Yo me siento bien. Yo me siento feliz cuando le confieso a Dios mis errores, cuando sé que Dios me ha perdonado y que en aquella cruz murió por eso, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de esa esclavitud que nos llevaba hacia el infierno, que nos llevaba a otra dirección. Qué hermoso saber que ese Jesús vino y murió para cada uno de nosotros, y no porque seamos buenos, no porque seamos los mejores o seamos personas que de verdad lo merezcamos. No merecemos nada, dice la Biblia de eso, pero todo es por gracia. Dice un texto: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia.
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Como decía, esto está en nuestra conciencia. Estos son pecados quizás personales que tenemos, pero que Dios los conoce y solo hay una forma, y es arrepintiéndonos de eso, como dice la Biblia. Dice un texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, ¿verdad? El pecado no podrá, porque Dios va a estar con nosotros. El pecado no va a poder, y esos pecados habituales o esos pecados escondidos que están, solo hay una cosa de hacer, y es pedirle perdón a Dios, y Él nos va a perdonar, porque somos unos pecadores arrepentidos y justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa perdonados. Somos perdonados ya. ¿Cuántos creen? Somos perdonados, gracias a Dios por eso. Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay una cosa muy importante. Dice que del corazón emanan todas las cosas. Y ese corazón, muchos dicen: no, Dios no quiere esta vestimenta, Dios no quiere este cuerpo, Dios quiere este corazón. Pero dice la Biblia que por sus frutos los conocerás. Entonces, lo que hay en nuestro interior, eso va a salir a florecer afuera. Y eso va a ser lo que vamos a demostrar al mundo, porque a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conciencia limpia, vamos a poder predicar ese evangelio a los demás para que puedan ser salvos. ¿Cuántos tenemos ese deseo de pedirle perdón a Dios por todas esas cosas que aún sabemos que están malas y no le hemos pedido perdón? Amén. Pues los dejo con eso. Tenemos que confesarnos todos los días, porque todos los días fallamos. Y el único que nos va a ayudar es nuestro Dios eterno. Somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos y justificados. Dios les bendiga. Amén.